bálsamo al corazón. Es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y dar tu vida al rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte por nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos, Señor. ¿Cómo no hacerlo? Con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y dar tu vida al rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador que habita en nuestro ayudador que está aquí. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Para que usted y yo hoy podamos decirle al Señor gracias, porque a lo largo de este año, Señor, fue evidente para mí que no hay nada imposible para ti, que no hay nada, Señor, que sea puesto en tus manos de lo cual tú no tengas cuidado. Y hoy su vida y mi vida
vida están puestas en sus manos. Y Él cuida de nosotros. Amén. Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, hoy usted y yo lo decimos. Problema yo pondré, y ahora en Él descansaré y puedo saber que en Él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaremos, Señor. Mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti, Señor. Y hoy queremos confesarlo, hoy queremos exteriorizar, Señor, con palabras nuestra fe. No hay nada imposible para ti. Hoy decimos, Señor, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Y una vez más lo decimos, no hay nada imposible para ti. 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 Por más grande
promesas que se han cumplido. Y quizás usted hoy puede decir: Señor, gracias, porque quizás ni en mis mejores oraciones he podido pedir, Señor, lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque siempre has estado al control. Gracias, Señor, porque esto anima, arraiga mi fe, Señor. Y hoy puedo tener la certeza de que si aún hay miembros de mi familia que necesitan conocerte, seré usado como un elemento, como un instrumento en tus manos a favor de aquellos que tú amas. Gracias. Y yo no sé si usted quizás tenga hoy en su mente quizás personas que dicen: ¿sabes? Esta persona necesita conocer tu amor, Jesús. Y quizás en nuestras fuerzas, en nuestras limitaciones, eso pase. Estemos limitados o se nos acaben las fuerzas, pero en las de Él no. Por eso usted hoy y yo decimos: Señor, gracias, porque aunque hubo situaciones que me hicieron tambalear, Señor, hoy puedo decir con fe, hoy puedo decir con certeza: no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. No hay nada imposible para ti. Quizás fueron momentos en los que trajo dolor, pero no hay nada imposible para ti. Quizás fueron momentos en los que vino la duda, en los que vino la enfermedad. Quizás momentos, Señor, en los que vi desolado, Señor, lo que teníamos que hacer. Pero hoy confesamos que tú eres nuestra victoria y que no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti, Señor. En tu voluntad está nuestro gozo. Y hoy lo confesamos: no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Gracias, Señor. No hay nada imposible para ti. Amén. Porque usted y yo adoramos a un Dios que sí conocemos. Porque usted y yo adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que vive, aquel que ha prometido que regresará pronto. Y aunque las noticias de este mundo, Señor, quieran traer temor, hoy avivamos nuestra esperanza, Señor, en ti. Hoy avivamos nuestra confianza y nuestra certeza en aquel que ha prometido que estará con nosotros, en aquel que ha prometido que vendrá pronto. Amén. podemos decir, Señor,
cuando estamos delante de ti. Señor, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré su nombre alabaré. Sale el sol y es un nuevo amanecer. Iglesia, este es el tiempo. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Gracias por tu bondad, por todo lo que haces. Seguiremos, yo seguiré cantando. Tienes mis razones para alabar. Y con todas nuestras fuerzas decimos que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré su nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Hoy te alabamos, Señor. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré.
Dice tu palabra, Señor, que tu alegría es nuestra fuerza. Que tu alegría, Señor, es nuestra fortaleza. Y también dice tu palabra que tú habitas, Señor, en medio de ese pueblo que te adora, de ese pueblo que te alaba. Y anhelamos, Señor, que en Bálsamo sea hallado aquel pueblo que te adora, Señor. Aquel pueblo, Señor, que honra tu nombre. Anhelamos que en Bálsamo, Señor, se viva esa fe, que podamos vivir en lo que tú has llamado, Señor, a ser. Señor, anhelamos que seas tú una vez más, Señor, manifestando tu poderío, tu fuerza. Que hoy tu pueblo pueda levantar su voz y confesar a aquel que cuando se le llama, cuando se le adora, cuando se le busca, se manifiesta. Hay corazones en este lugar que quieran llamarle. Hay corazones en este lugar que hoy quieran adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay corazones en este lugar que hoy quieran buscar más y más de Él. Y hoy te decimos, Señor, Yahweh se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahweh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, se manifestará con sus voces. Yahweh, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. ¿Qué tal si usted de hoy levanta su voz? Yahweh se manifestará, Jireh, Rafa se manifestará, se manifestará. una vez más, Yahweh manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural.
se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Santo, en este lugar hay una gran necesidad de ti, Señor. Necesitamos, Señor, a Cristo. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Santo, Espíritu Santo, ven. Revélanos a Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven y llena este lugar. Usted puede decirlo una vez más, Señor, te lo pedimos. Santo, ven, ven, ven y llena ese lugar. Y cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu esperamos por ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Esa es nuestra oración, Señor, esta mañana. Ser llenos de ti. Llena este lugar. Llena nuestra vida, Señor. Llena nuestra mente, nuestro corazón. Allí quizás donde muchos batallan, pensando o considerando escenarios que aún no existen. Tu palabra dice que en esto pensad, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de ser alabado. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder.
queremos, Señor, empezar un año si tú no estás con nosotros. No queremos empezar un proyecto, Señor, si no tenemos tu consejo. No queremos tomar acciones o decidir acerca de algo, Señor, si tú no estás. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor, porque sabemos que cuando tú estás, toda atmósfera se transforma. Todo tiene que cambiar. Danos esa conciencia, Señor, de que tú estás presente, de que tú estás en este lugar, de que iglesia somos nosotros. Gracias, Señor, porque hasta hoy hemos visto, Señor, tu providencia, hemos visto tu mano, hemos visto tu misericordia. Y no sé si haya alguien en este lugar que pueda decirle, Señor, gracias. Gracias por tanta bondad. Gracias por tanto amor, Señor. Recibe, Señor. Recibe, 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 Padre. Aleluya. Amén. Y amén. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte esta mañana por tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu favor, tu cuidado, tu protección. Señor, esa fidelidad tuya que se extiende, Señor, de manera especial. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, haber pasado todo este año y poder decir, hasta aquí nos has traído. Esta mañana colocamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestras familias. Colocamos las vidas de los hermanos, las familias de los hermanos que por alguna razón no están presentes. Te pedimos, guárdalos. Señor, permite que estas celebraciones de fin de año no traigan dolor, no traigan tristeza, por el contrario, traigan alegría, traigan unidad, traigan restauración, Señor. Que tu provisión, tu paz, tu amor, Señor, la alegría y el gozo que viene de ti sea manifiesto al interior de cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús queremos agradecerte, queremos colocar este día, Señor. Queremos pedirte de manera especial por Colombia. Oramos por Colombia, Señor. Oramos por este bello país donde nos has permitido vivir, donde has permitido ver, Señor, o nos has permitido ver a nuestros hijos nacer, crecer. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano, Señor, sobre Colombia, sobre cada uno de los departamentos, sobre cada uno de los rincones de este país. Señor, sé tú guardando, sé tú, Señor, trayendo en este tiempo libertad de manera especial sobre Colombia, trayendo, Señor, paz sobre este país, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite que sea conocido el nombre de Jesucristo sobre todo hombre, sobre toda persona, sobre todo anciano, sobre toda familia, sobre todo niño, sobre todo joven. Que sea conocido Jesucristo, el príncipe de paz, para que reine la paz en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé tú estableciendo tu reino sobre esta tierra, sobre este país, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, que descontamine, Señor,
los entornos de este sitio, Señor, de este territorio, que limpies los aires, que transformes, Señor, los aires de este territorio y traigas libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Que toques las vidas y los corazones, Señor, de la gente en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay necesidad en las vidas, hay necesidad en los corazones. Señor, tu palabra nos enseña que sin ti nada podemos hacer y te necesitamos, Señor. Cada persona que vive alrededor de este lugar te necesita. Este sitio ha sido colocado aquí por ti, Señor, como un lugar, Señor, de luz para las personas que andan en oscuridad. Te pedimos, toca esos corazones, toca esas vidas, toca esas familias, tráelos, Señor, al corazón tuyo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradecemos y te bendecimos esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Quisiera invitarles esta mañana que abrieran sus Biblias. Hay un texto en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y el verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente. Cuando estén allí me dicen amén. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera que lo leyera conmigo en voz alta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, muy bien, aquí me encuentro con algo que es importante. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Es buena, ¿cierto? Es buena. Cuando nosotros vamos a comer a alguna parte, a veces como que el aspecto de lo que vemos, como que es lo que nos atrapa la atención, ¿cierto? Y podemos ver cosas que tienen buen aspecto, pero que no saben bien. Pero nos encontramos también con cosas que tienen buen aspecto, saben bien, pero hay cosas que tienen buen aspecto, saben bien y no nos caen bien. Pero hay cosas que tienen buen aspecto, saben bien y nos caen bien, nos hacen bien. Pues la voluntad de Dios, dice la palabra, que es buena, agradable, o sea que al probarla es, oiga, qué bueno, y es perfecta para nosotros. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. O sea, al vivirla nosotros tenemos una vida que podemos encontrar que el resultado de esa voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. Quiero mostrarles un texto que está en el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, verso 13. Estos versículos me han hecho meditar en algunas cosas que son importantes. Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Vamos a mirar estos versículos que me parecen que tienen una aplicación importante para nuestros días. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, estas palabras que menciona aquí el libro de Santiago, primero les voy a decir quién es Santiago. Santiago resultó ser un hermano de Jesús. Este hermano de Jesús vino realmente a reconocer que Jesucristo, o que su hermano, era el Salvador, era el Mesías, solo cuando Él resucitó. O sea, vivió con Él, caminó con Él, creció con Él, pero creyó en Él cuando Jesucristo resucitó. Qué interesante. Pero ahora Santiago tiene una serie de cosas que quiere enseñar. Y una de las cosas importantes que Santiago viene a convertirse en el pastor de la iglesia de Jerusalén. O sea, la iglesia de Jerusalén, el centro religioso de aquel entonces, viene a ser dirigido por Santiago. Y Santiago quiere darle un mensaje importante a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Amén. Y este mensaje es importante para nosotros. Porque dice: vamos ahora, ustedes que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos o negociaremos y ganaremos. Todos los que quieren hacer negocios quieren ganar, ¿cierto? Todo el que quiere emprender quiere ganar. Y todos tenemos esos mismos planes. Pero dice, cuando ustedes no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta neblina que habla aquí Santiago es como cuando amanece y está haciendo un frío tremendo y nosotros como que lanzamos el aire por nuestra boca y se ve como el vapor, ¿cierto? Se ve como un vapor, pero desaparece rápidamente. Entonces está diciendo, mire, la vida de nosotros es tan rápida, o sea, es tan corta, que nosotros no sabemos lo que va a pasar de un día para otro. Y dice, ustedes no saben qué es lo que va a pasar con su vida. Dice, en lugar de lo cual deberían decir más bien, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora no nos podemos nosotros llenar nuestra boca hablando, ¿cierto?, de las cosas que nosotros pensamos hacer. Y menciona al final, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiero llamar su atención para mencionarles algunas cosas aquí acerca de la voluntad de Dios. Existe la voluntad del individuo. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad. Cada uno de nosotros tenemos un deseo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nuestra vida ya no es nuestra, le pertenece a Jesús. Pero aquí Santiago le está hablando a una iglesia y le está hablando no solo a un grupo de personas comerciantes, sino personas que tienen planes con su vida. Que dicen, yo creo que para este tiempo yo estaba pensando, bueno, ¿qué mensaje nosotros podemos tener para un cierre del año? Y vino esta palabra que el Señor estaba poniéndome en el corazón en estos días, y tiene que ver acerca con su voluntad. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. Pero la voluntad que nosotros tenemos sobre nuestros propios deseos, sobre nuestros propios planes, no siempre es buena, no siempre es agradable y no siempre es perfecta o no es perfecta. Porque nosotros somos limitados. Nosotros muchas veces tenemos planes y en esos planes estamos diciendo, bueno, voy a reunir un dinero, voy a hacer esto, voy a ir a tal parte, el año entrante estaré en tal lugar, voy a hacer una sociedad con esta persona, voy a comprar esto, voy a invertir, ¿cierto? Y hacemos planes. Pero entonces aquí Santiago nos llama la atención con lo siguiente y dice, bueno, y de todos esos planes, ¿dónde está el Señor? ¿Qué van a saber ustedes que va a pasar mañana?
Yo recuerdo cuando estaba terminando el año 2019 y pensaba en el año 2020 y el 2020, yo decía, es el año de la visión perfecta. Cuando nosotros vamos a que nos hagan un examen, el oftalmólogo, el que tiene una visión 2020 tiene una visión perfecta. Entonces yo decía, el 2020 va a ser el año de la visión perfecta. Pero resulta que nosotros no sabíamos qué era lo que íbamos a encontrar, con qué nos íbamos a encontrar en el año 2020. Y es que comenzando el año comenzó la pandemia. Y todos los planes que se podían tener en ese año cambiaron. El que quería invertir, resulta que se le dañaron sus planes de invertir. El que quería comprar, se le dañaron sus planes de comprar. Los que tenían planes de viaje comprados ya, se les dañaron sus planes, se les dañaron sus viajes. Entonces ellos no podían controlar lo que había de suceder. ¿Por qué? Porque no estaba en sus manos. Pero cada una de las cosas que estaban sucediendo sí estaban en las manos de Dios. Y esto es interesante porque cuando nosotros nos aseguramos de que nuestras vidas estén en el centro de la voluntad de Dios, nunca vamos a tener pérdida. Y vamos a encontrarnos con que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. O sea, no tenemos sorpresas desagradables, sino que al final de todo vamos a decir, oye, gracias a Dios, Él estaba al control. Gracias a Dios entregué esto. Gracias a Dios puse en sus manos esto. Pero lo que nos vamos a encontrar es que siempre que nosotros tratemos de hacer las cosas con nuestra propia prudencia, nuestra propia habilidad, nos vamos a encontrar que las cosas no van a salir como nosotros nos imaginamos. Hay un rey en la Biblia que se llama Ezequías. Ezequías era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía planes, pero era un hombre que en algún momento de su vida Dios quería comunicarle cuál era su voluntad. Y dice en el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 20, miren lo que dice la Biblia. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Quién dice? Dios dice así. Le dice: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo les hago una pregunta. Si el Señor se nos presentara y nos dijera: arregla tus cosas porque morirás y no vivirás, ¿cuál sería la reacción nuestra? Yo creo que nadie se quiere morir, ¿cierto? Nadie se quiere morir. Pero creo que nuestra reacción obedecería a muchas circunstancias. Y esto le pasó también a Ezequías. Pero entonces mira esto. Dice entonces el verso 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pienso por un momento, escuchando esta oración y escuchando la oración de Jesús. Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Y fue a orar justamente cuando él sabía que iba a ser entregado. O sea que sus horas de vida estaban contadas. Jesús lo sabía. Jesús sabía, por todo lo que decía la Escritura acerca de él, todo el padecimiento que iba a vivir. Y Jesús también oró, pero oró de la siguiente forma: Señor, si es posible que pase esta copa de mí,
pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice la Biblia que Jesús oró 3 veces, y en medio de su oración tenía tanta agonía que sudaba gotas de sangre. Dicen los científicos que esta es una situación que se produce cuando alguien está en un estado de tal presión que la sangre empieza a salir por sus poros. O sea que el sudor se mezcla con la sangre, cuando hay una condición de extrema presión. Y esto estaba viendo Jesús. Jesús estaba en una condición de extrema presión porque sabía todo lo que iba a venir. Él veía que iba a ser azotado, él veía que iba a ser crucificado, que iba a morir de la peor forma, que iba a ser humillado, ¿cierto? Él veía todo eso. Pero aún así, por encima de eso, oraba de la siguiente manera: que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. En otras palabras, Señor, sé que esto es difícil, y si hubiese una forma en que esto no lo tuviera que vivir, hazlo. Si no, haz tu voluntad. Realmente esa es la oración de Jesús. Pero fue también la oración de alguien más, la oración de María. A María se le presentó un ángel y le dijo que iba a tener un hijo. Y eso representaba que iba a ser señalada por su familia, señalada por toda la gente, porque iba a ser considerada como una mujer que había tenido relaciones fuera de una relación formal. Entonces su vida iba a ser expuesta, pero ella, cuando escuchó estas palabras del ángel acerca de cuál era el propósito del Señor, le dijo: pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Ahora, esto es interesante porque siempre nosotros estamos buscando cómo nos vamos a sentir bien nosotros. Siempre nosotros estamos buscando el beneficio y el agrado para nosotros. O sea, siempre nosotros nos queremos anticipar a si voy a estar bien, a si me va a ir bien, si lo voy a disfrutar, si voy a ser feliz con esto. Y siempre estamos anticipando primero nuestra felicidad. Pero es interesante esto, que cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, nos encontramos con que hacer las cosas no como nosotros queremos, sino como Dios quiere, es bueno. Pero es agradable para nosotros, y el resultado de eso, ¿qué es? Perfecto. Es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, volviendo a Ezequías. Ezequías era un rey que tenía temor de Dios, que amaba a Dios, y empezó a enfermarse. En medio de esta enfermedad, el profeta viene y le dice: Ezequías, arregla tus cosas, porque esto es lo que Dios te dice, que vas a morir y tienes que arreglar tus cosas. Pero ¿qué empieza a hacer Ezequías? Ezequías empieza a llorar. Enfrentarnos a una noticia como esta es dura. Pero él empieza a llorar y empieza a reclamarle al Señor acerca de lo que ha hecho en su vida. Señor, yo he caminado delante de ti, yo me he esforzado en hacer las cosas que te agradan. Señor, esto no es justo. ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué yo tengo que vivirlo? Alguien en alguna oportunidad, cuando le escuché decir esto, dijo: pero qué injusto cuando hacemos una petición como esta. ¿Por qué a mí? O sea, está bien si le pasa a otro y yo veo que le pasó, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? Y Ezequías entonces se puso en esa posición: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Mira que yo no he sido malo. Y entonces dice que el Señor le habló al profeta y le dijo: ve y dile, porque ahora seguimos leyendo el texto, y dice allí, o sea, después de estas lágrimas que realmente fueron como un chantaje, ¿cierto? Dice que el Señor le dijo al profeta: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo:
vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dice el verso 21, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y quiero llamar la atención de ustedes hasta aquí. ¿Qué sucedió con Ezequías? Dios le extendió 15 años más de vida. 15 años más. Y esto es lo que le dice el profeta: tu oración ha sido oída. Créanme que todas nuestras oraciones, el Señor no se hace loco con nuestras oraciones. Arregla tu casa porque te vas a morir. No vas a vivir. O sea, el resultado de esa enfermedad que tenía Ezequías lo iba a llevar a la muerte. Pero Ezequías, ¿qué hizo? Empezó a llorar y empezó a orar para que Dios cambiara eso que había determinado. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros podemos orar de acuerdo a nuestra propia voluntad y a nuestro propio deseo. Pero es muy diferente orar para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios puede responder a mi deseo? Sí. Pero Dios también quiere hacer y cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. O sea que, aunque algunas de las cosas que nosotros estamos pidiendo a Dios, Dios las conceda, no quiere decir que sean su voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, sino es su voluntad permisiva. O sea, hay cosas que Dios permite, porque a veces nosotros somos insistentes en algo. Insistimos, que Dios dice, ¿sabe qué? Voy a dejar que lo haga. Pero no quiere decir que esté completamente de acuerdo. Pero Dios espera que así como Jesús, así como María y así como otros tantos dispusieron su corazón y se rindieron para decir, Señor, haz conmigo como tú quieras, Dios está esperando que nosotros también se lo permitamos al Señor para establecer su voluntad y que nosotros podamos ver al final que el resultado de haber hecho lo que Dios quería era perfecto. Era perfecto para nosotros. Pienso en una muchacha que en alguna oportunidad le oraba al Señor y le decía, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mí, que me llame a las 10 de la mañana. Y cuando lo llamaba a las 10 de la mañana decía, esta es la confirmación. Y sabes que todos los días tenían un acuerdo de hablarse a las 10 de la mañana. Y sabes que nosotros a veces estamos buscando confirmaciones en cosas, porque queremos que Dios se acomode a nuestra voluntad. Pero es que así no es como funciona. Antes de que Dios creara todas las cosas, nada de lo que nosotros vemos existía, ni siquiera nosotros existíamos. O sea que Dios le dio vida y Dios creó lo que nosotros vemos, y Dios está fuera de lo que nosotros vemos. Dios es mucho más grande. ¿Cómo podemos entender con nuestra mente limitada, si a veces los planes que tenemos no salen como nosotros nos imaginamos, si las cosas no funcionan como nosotros pensamos, cómo nosotros vamos a creer que en nuestra mente limitada, si nuestros cálculos no funcionan, podemos entender a Dios? Nuestra mente es demasiado reducida para comprender a un Dios creador de todo el universo. Dios es un Dios extraordinario, pero Dios es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro, y Dios conoce mucho antes de que nosotros naciéramos, conoce el presente y conoce el desarrollo. Dios conoce absolutamente todo.
Pero nuestra frustración se produce cuando nosotros precisamente estamos tratando de defender el que Dios haga nuestra voluntad. Yo quiero que esto funcione, yo quiero que esto suceda, yo quiero que sea así. Y yo oro y ayuno para que sea así. Y a veces nosotros, nuestras peticiones y nuestras oraciones, ¿saben qué? Se convierten como en el hecho de doblegarle el brazo a Dios. No voy a dejar de ayunar hasta que tú hagas esto. ¿Ah? Entonces Dios, ay sí, suéltame, me está haciendo daño. ¿Y sabes qué? ¡Qué error! O sea, imagínate un niño de 3 años dándole órdenes a su papá. No, yo quiero que me prepares a mí esto y esto es lo que es saludable para mí. Por Dios, ¿cómo un niño que no ha experimentado, que no conoce, que no tiene todo el recorrido que tienen sus padres, va a darle órdenes a sus padres? Y a veces somos así nosotros con Dios. Yo quiero que lo hagas así, yo quiero que me des esto, yo quiero que lo hagas. No, hazlo. Por Dios. Y nuestras oraciones son así. Ahora, ¿qué pasó con Ezequías? Recuerden, Ezequías le dijo al Señor que tuviera en cuenta que él tenía un corazón perfecto con él, que había andado delante de él, y lloró, o sea, sintió dolor. En otras palabras, Señor, no es justo que me hagas esto a mí. Y sabes, cuando Dios quiere hacer su voluntad, Dios necesita personas dispuestas que digan, Señor, hazlo como tú quieras, para poder hacerlo. Y aprendan esto, Dios nunca impone su voluntad. Aunque Dios pudiera hacerlo, Dios nunca impone su voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra elección. Si Dios quisiera doblegarle la voluntad a la gente, Dios pudiera hacerlo. Pero Dios no lo hace. Y si hay algo que Dios tampoco está de acuerdo, es que se vulnere la voluntad de una persona. Todos aquellos que quieren controlar la voluntad de otra persona, Dios les llama brujería. Controlar la voluntad, la mente, las decisiones, las acciones de alguien es algo que Dios no está de acuerdo. Dios respeta tu voluntad, pero quiere que por tu propia decisión te rindas y digas, yo quiero hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está buscando. Y la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Gente rendida que diga, Señor, no es como yo quiero, sino como tú quieras. Y en ellos Dios establece esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios se convierte como en ese plan donde tienes todo incluido. Vi en algún momento una imagen de un hombre que venía corriendo por un puerto y venía corriendo asustado, estaba muy preocupado y quería llegar y se abría paso entre la gente corriendo por el puerto, hasta que se dieron cuenta que él quería subirse a un crucero y el crucero ya había arrancado, o sea, llegó tarde. Y el asunto es que se distrajo haciendo otras cosas por allá, tomándose fotografías, y se fue por allá a otras partes. Le dijeron, tienes que estar aquí, tienes que abordar el barco en tal tiempo, y resulta que él no lo hizo. Cuando llegó era demasiado tarde. Todo lo que él había pagado estaba disponible dentro. Al quedarse por fuera, ahora tenía que buscar cómo comer, cómo llegar, cómo trasladarse, sencillamente porque no llegó a tiempo. Y cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, todo lo necesario para nuestra vida está cubierto. Todo. Aunque no lo entendamos, estar en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que lo entiendas todo y que lo sepas todo. Pero hay algo que tú sabes, y es que estás seguro en las manos de Dios
y que Él tiene toda la provisión. Ahora, ¿qué pasó entonces con Ezequías? Ezequías se murió, dice ahí en el versículo 21, si no estoy mal, dice que Ezequías murió y reinó en su lugar Manasés. Ahora vamos a mirar el capítulo 21, vamos al capítulo 21 para descubrir esto interesante. Porque el capítulo 21 dice, en el verso 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Si hacemos cuentas, Dios le extendió ¿cuántos años a Ezequías? 15. ¿Qué quiere decir? Que a los 3 años nació Manasés, ¿cierto? O sea, si Dios me hubiese extendido los años de vida de Ezequías, sencillamente Manasés no aparece en la historia. Pero Manasés aparece en la historia sencillamente ¿por qué? Porque Dios le extendió la vida a Ezequías. Ahora, murió Ezequías y empezó a reinar Manasés, o sea, un niño de 12 años, ¿cierto? Y dice, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Y aquí está el versículo 2, que es la sorpresa. Esto nunca lo supo, esto no lo sabía Ezequías, porque cuando Dios tiene planes, mira, los planes que Dios tiene para nosotros no solo nos alcanzan a nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros extienden a nuestras siguientes generaciones. O sea, los planes que Dios tiene para ti alcanzan a tu siguiente generación, la siguiente generación y la siguiente generación. Dios es un Dios de generaciones y por eso Él dice que visitará la maldad hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aman. Entonces, Ezequías se murió, vio a su hijo, pero no supo lo que iba a suceder con su hijo. Y ahora dice el verso 2, la gran sorpresa, que esto sí lo sabía Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. ¿Sabía Dios esto? Sí. Es difícil poder entender que Dios le diga a alguien, sabes que arregla tus cosas porque vas a morir. Pero Dios conoce lo que está después. O sea, Dios sabe lo que va a pasar en los próximos 10 años en tu vida, en los 5 años, en los 20 años, en los 30 años. Y hay algo interesante, y es que si nosotros no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, probablemente la búsqueda de nuestra felicidad nos va a llevar justamente al lugar no donde la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, sino donde nuestra voluntad no solo no es buena, sino es desagradable y es imperfecta. Porque nos lleva a cometer errores. Y si ustedes evalúan cuál han sido el resultado de muchas de sus acciones, se dan cuenta que esas acciones los llevaron a tener hoy día dolor, pérdida. ¿Cuánto hemos perdido por no haber hecho las cosas como Dios quería? Por no haber hecho las cosas en el orden en que Dios quería. Cuando a veces hasta sabíamos que dentro de un espacio Dios quería hacer algo puntual y nosotros lo evadimos, no los quisimos hacer. Y ahí entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestras acciones nos llevaron a tener dolores, pérdidas. Y la evaluación al final de las cosas, empezamos a decir, si 10 años atrás yo no hubiera hecho esto, si 20 años atrás yo no hubiera hecho, si 30 años atrás yo no hubiera hecho esto, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo hoy. Pero la buena noticia es que
si estamos vivos, tenemos la capacidad y la oportunidad de decirle, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad, cumple tu voluntad en mi vida. Señor, ¿qué quieres hacer tú? ¿Cómo lo quieres hacer? Y Santiago empieza a hablar acerca de algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Antes de planear cualquier cosa, necesitamos decirle, Señor, ¿estás de acuerdo? Señor, ¿qué piensas de este negocio? ¿Qué piensas de esta actividad? Dice, ustedes planean, ustedes dicen, me voy a ir para tal ciudad, voy a negociar, voy a ganar con esto, me va a ir bien, y hacemos planes. Dice, tontos, necios, ¿ustedes qué van a saber qué va a pasar mañana? Ustedes no tienen la vida comprada. Ustedes no saben si Dios va a colocar un obstáculo. Ustedes no saben qué va a pasar. Ustedes no tienen idea. Escuché el comentario de un hombre, un empresario que mueve mucho dinero, y cuando empezó esto de la pandemia, resulta que el hombre dijo, bueno, hay una gran necesidad y son los tapabocas. Y entonces hizo una importación de China como de 1 millón de tapabocas. No me acuerdo a qué valor los compró, y se trajo todos esos tapabocas y también los termómetros. 1 millón de tapabocas y yo no sé cuántos miles de termómetros. Y se los trajo. Cuando llegó, antes de que llegaran ya los tenía vendidos. Eso fue una cosa, eso fue un super negocio. Al punto que cuando llegó y vendió eso, dijo, no, ahora voy a comprar más. Entonces consiguió otro dinero, invirtió más y los compró, y se encontró con una gran sorpresa. Que justamente por esos días detuvieron esas importaciones, y cuando vino a tener la importación en su mano, resulta que ya habían muchos fabricantes en China de estos tapabocas y de los termómetros. Entonces el precio que estaba ahorita aquí en Colombia era mucho más barato de lo que él los había comprado. Entonces dijo, ¿y ahora yo qué hago con todo esto? Entonces, de haber ganado una gran cantidad y de sentirse millonario, a vuelta de un mes, ahora estaba quebrado porque vendiendo todo eso había perdido mucho más. Ahora le estaba debiendo al banco, o sea, ¿qué pasó? Y esto es lo que la Biblia nos dice. Miren, ustedes hacen planes, ustedes organizan. ¿Cuántos en este momento pensamos, me voy a ir, voy a viajar, voy a hacer esto, me voy para lo otro, el próximo año estoy pensando? Pero dice, ¿sabes qué? Lo que tienes que considerar es si Dios está de acuerdo, si Dios te lo permite, si Dios está detrás de eso, si has involucrado al Señor en eso, si eso no te aleja de su voluntad, o si por el contrario eso te acerca a la voluntad de Él. Porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Nuestras vidas pasan de un momento para otro, y lo más triste es que lleguen al final de nuestros días y que nos demos cuenta que nos desviamos del camino, y que pensando que todo estaba cubierto nos quedamos así como el hombre que se quedó por fuera del crucero, y todo estaba pago dentro del crucero, pero por fuera ya no tenía nada. Nuestras vidas pueden ser iguales. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Creo que esos son los afanes de estos días, ¿cierto? Bueno, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a comer el 24? ¿Qué vamos a comer el 31? ¿Cuál va a ser la pinta de fin de año? ¿Cierto? Todos nos preocupamos por eso. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pienso por un momento, ¿verdad?, en esas aves. Yo no sé cuántos han ido a la Plaza de Bolívar o a diferentes lugares donde hay palomitas. Y miren cómo es el Señor de maravilloso, que ellas no están haciendo huelga para que les den comida. Y llega la gente con el fin de verlas y termina dándoles comida. Uno cree que es el que fue y que compró el maíz y que se lo está lanzando, pero realmente es Dios el que nos movió a nosotros para alimentarlas, y ellas no están preocupadas por eso. Y Dios dice esto acerca de nosotros: sus cuerpos valen más que la ropa y el techo. Sus cuerpos valen más. Y fíjense en las aves, ellas no siembran, ellas no recogen en graneros, pero Dios las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, verso 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ni con zancos, ¿cierto? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Ese mensaje que trataba de darle Santiago a la iglesia es el mismo mensaje que el Señor está dando aquí en el libro de Mateo. Sus vidas son más importantes que todas las cosas que hay alrededor. Es más, déjenme decirles esto: todo lo que Dios creó, lo creó con su palabra. Pero tú y yo somos tan importantes que lo único que Dios hizo con su mano fue al hombre. Nosotros somos la creación de Dios. Y Dios hizo esta tierra, y Dios hizo el universo por nosotros. O sea, nosotros somos lo importante. Lo importante no son las estrellas, lo importante no es el sistema solar, lo importante no es ni la luna ni Júpiter, lo importante no es ningún planeta, lo importante no es el carro, el edificio, la empresa, lo importante eres tú. Y tú eres más importante que las cosas por las cuales hay afán en esta tierra. Tenemos afán de un futuro, tenemos afán de una economía, tenemos afán de una estabilidad. Tenemos afán de que no, ¿y yo de qué voy a vivir? Y me va a pasar el tiempo, y si yo no gano, y si yo no construyo, y entonces ¿qué va a pasar con mi vida? Y eso nos lleva entonces a hacer planes sin considerar cuál es la voluntad de Dios. Pero el Señor dice aquí, en Mateo capítulo 6, verso 33, busquen el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas van a ser añadidas. Todas las cosas ya han sido listas. En otras palabras, ustedes no son parte de un accidente. Ustedes son parte de un propósito.
Y ese propósito con el que ustedes nacieron tiene una voluntad y es buena, es agradable y es perfecta. No se maten la vida, no se maten la cabeza buscando con sus propios medios. Por el contrario, lo que tienen que hacer es incluir a Dios en todas las cosas. Señor, esta es tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿qué piensas tú de esto? Señor, tengo planeado, tengo esto en mente, pero ¿qué piensas tú? ¿Esto va en dirección a lo que tú quieres? Señor, me gusta esta persona, pero ¿qué piensas tú? Esto está bien, esto no está bien. Señor, yo quisiera comprometerme a hacer esto, pero ¿qué piensas tú? Y cuando lo haces, toda oración que tú haces donde involucres al Señor, sabes que el Señor va a intervenir. Es posible que tú no lo sepas todo y que tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Mira, esto me tiene confundido, yo no sé qué decisión tomar, pero yo te pido que tú dirijas mis pasos, te pido que tú hagas lo que tú sabes hacer, te pido que por encima de toda mi rebeldía, tú pongas tu mano y me guardes, porque soy rebelde, porque a veces soy intransigente. Haz tu voluntad. Cumple tu voluntad en mi vida. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Que al final nos vamos a encontrar con que podemos evaluar desde el comienzo, la mitad de nuestra vida y el final de nuestra vida, y podemos decir, lo mejor que pude haber hecho en la vida fue decirle, Señor, haz tu voluntad. Eso no solo fue lo mejor que hice, sino eso ha sido maravilloso, ha sido agradable. Y cuando veo todo el resultado de todo lo que ha sucedido desde que tomé esa decisión, me doy cuenta que fue lo más perfecto que pude haber hecho. Pero escucha esto, si no lo hacemos, la vida va a pasar como si no sucediera nada. Ezequías no se dio cuenta de lo que iba a pasar. Ezequías solo murió, pero la vida siguió. Y el no haber hecho la voluntad de Dios como Dios quería, aunque Ezequías murió, permitió que su hijo que nació, Manasés, trajera dolor. Y durante 55 años que estuvo el reinado Manasés, vino dolor sobre Jerusalén, porque este hombre quiso hacer lo malo delante de Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios tiene un efecto presente y futuro. Nos afecta a nosotros, pero nos afecta también, afectará a nuestros hijos. Y algo que nosotros necesitamos hacer, no podemos pasar nuestra vida ignorando que Dios tiene una voluntad que es nuestra decisión. No es la decisión de Dios ni la imposición de Dios. Señor, si tú quieres, pues hazlo, si no quieres, no. ¿Sabes qué? Nos vamos a encontrar en situaciones donde Dios va a decir, mira, puedes hacerlo como tú quieres o puedes hacerlo como yo quiero. Y Jesús estuvo en esa posición y sabía que hacer las cosas como Dios quería traerían dolor en principio, pero al final tú y yo somos el resultado de que Jesús dijo, hazlo como tú quieres. ¿Sabes qué hubiera pasado donde Jesús dice, Señor, sabes que esto es tan tenaz y esta gente es tan hipócrita que no vale la pena morir por ellos? Y yo creo que el Padre le hubiera dicho, sí, tienes razón. Yo quería salvarlos, pero si tú no te ponías del lado mío, pues que se mueran. Bien malos que son. Se lo merecen. Pero ¿sabes que Jesús dijo? No. Hazlo como tú quieras. Y somos el resultado de que Jesús decidió por su propia voluntad hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y Jesús en esa condición no estaba en condición de Dios,
estaba en la condición de hombre, con dolor, o sea, su cuerpo lo sentía, él no era, es tan espiritual que eso a mí no me afecta, no, a él lo afectaba y le dolía y sabía lo que iba a venir. Pero aún así, sabía que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Dios tiene una voluntad perfecta para nosotros. Y es más, yo creo que hay gente que sin someterse a la voluntad de Dios no va a sufrir, no le va a ir mal, no se va a enfermar. Se puede morir y bien. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios, solo los que hacen la voluntad de Dios pueden decir: yo le doy gracias a Dios de que un día tomé la decisión de decirle: Señor, haz tu voluntad. Y me di cuenta que su voluntad fue buena, fue deliciosa, fue la mejor decisión. Y al ver el resultado digo, no había nada mejor que yo pudiera haber hecho que haberle dicho: Señor, haz tu voluntad en mi vida. En el lugar donde estamos, tenemos, y es más, Dios la respeta, tenemos la autonomía de decir: yo no quiero hacerlo, yo no quiero hacerlo. Usted pudo decidir hoy no venir, y Dios, ¿sabes qué? Dios no le va a decir: ¿cómo así que no va a ir? ¿Cómo que no va a ir? No, es que le va a dar un retorcijón en el estómago, lo voy a ahorcar, que no respire hasta que usted no vaya. No, dice: ¿no quiere ir? No vaya. No vaya. ¿Quieres ir? Ah, qué bueno, tengo algo preparado. Pero no quieres, te lo pierdes. Hoy va a haber una mesa servida y están trabajando los hermanos para tenernos esa mesa. Quien vino, la disfruta. Quien no vino, no la disfruta. Así de sencillo. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿qué demanda de nosotros? Yo quiero participar de tu voluntad. Yo quiero. No lo hagas como a mí me gustaría. Hazlo como tú quieres. Hazlo como tú quieras. Escuché a una mujer, o escuché el testimonio de una mujer que su hijo le diagnosticaron leucemia, un niño pequeño. Ellos, cuando el niño era pequeño, era un niño consagrado a la iglesia. Y ella era una mujer, madre soltera, y la única compañía que tenía era su hijo. Cuando se enteró que su hijo estaba enfermo de leucemia, empezó a orar y empezó a ayunar. Dijo: Señor, no acepto esto. Y yo te pido que tú sanes a mi hijo. Y te pido que sanes a mi hijo. Y empezó a orar y entró en ayuno y dijo: Señor, yo no voy a salir de este ayuno hasta que mi hijo sane. Si mi hijo no sana, yo moriré también en el ayuno. Y este fue el propósito. Y lo que me cuentan es que, como llegando al día 20, el Señor le dijo: yo sano a tu hijo. Y sanó al hijo. Entonces vinieron y dieron testimonio en la iglesia de que ahora Dios había hecho un milagro, que después de que habían diagnosticado ese niño con leucemia, ahora estaba completamente sano y todos estaban llenos de regocijo. Cuando el muchacho cumplió 15 años, conoció un grupo, se hizo parte de una pandilla, de una pandilla, y en medio de sus retos, este muchacho empezó, quien era el más fuerte, era el que delinquía más, el que más robaba, entonces este se volvió el más fuerte delincuente. Y empezaron a robar primero supermercados y tiendas,
y su fama fue creciendo, su fortaleza fue creciendo, hasta que empezaron a robar bancos. Y saliendo uno de esos bancos, una bala de un policía lo atravesó y murió. Y ahora aparecía el rostro de este muchacho en primera plana del periódico local, diciendo que afortunadamente acaban de dar de baja al jefe de la agrupación delincuencial más grande en el país. Y esta mujer que había orado por ese hijo, cuando vio a su hijo muerto en esa condición, entendió que había sido preferible ver a su hijo morir por una leucemia que por delincuente. Y estas son cosas extremas, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias de hacer las cosas a nuestra propia forma. Pero lo que sí podemos nosotros decirle al Señor, Señor, es: si tú tienes una voluntad, si tú tienes un plan, y tú has prometido que buscar tu reino, buscar tu voluntad, buscar hacer lo que tú quieres, va a permitir que todas las cosas sean añadidas. Yo no quiero pasar mi vida buscando las añadiduras, porque buscar las añadiduras tal vez no me hará feliz, me hará infeliz, porque nos vamos a encontrar con gente más talentosa que nosotros, con mayor habilidad, más inteligente, más atractiva. Vas a encontrar gente más bonita que tú, con mayor gracia. Nos vamos a encontrar con gente con mayor habilidad. Y andar de acuerdo a nuestras propias fuerzas nos lleva a competir con el mundo. ¿Y sabes qué es lo que nos dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 12? Dice: no se conformen a este mundo, no sigan las cosas como el mundo las está llevando. Por el contrario, preocúpense en hacer una cosa. Preocúpense en buscar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Sabes? Creo que hay momentos en nuestra vida que no sé cuántos de ustedes se han enfrentado a una cirugía en algún momento. Levanten la mano los que se han enfrentado a una cirugía. Y cuando uno va a una cirugía, uno se encuentra con algo. Vamos a pasar por un momento donde entramos bajo la anestesia y decimos: ¿qué tal que no despierte? No sé si ustedes han vivido eso, ¿sí o no? ¿Qué tal que no despierte? ¿Qué tal que me quede ahí en la mesa? ¿Qué tal? Pero sabes que a veces es necesario pasar por la cirugía, porque en algunos casos, si no pasas por la cirugía, ok, entonces te mueres. Entonces la cirugía como que es necesaria, aunque no la queremos, la necesitamos. Pero también hay algo interesante, y es que mientras tú estés bajo el uso de tu razón y vayas a una clínica, y aunque te estés muriendo, si tú no firmas la autorización para que te hagan el procedimiento o el tratamiento, ¿sabes qué? No lo hacen. O sea, que te operen o no, es decisión del paciente. ¿Sí o no? Nosotros delante del Señor somos los pacientes. Y a veces caminar para hacer la voluntad de Dios no es tan agradable al principio. Pero ¿sabes qué? Es bueno, es agradable y es perfecto. Recuerda, es bueno, es agradable y es perfecto.
¿Qué estudiar? ¿Qué hacer? ¿A dónde me voy? Hay decisiones que son muy sencillas, pero ¿sabes qué? A veces tomar la decisión equivocada de irme a vivir a otro lugar que me parece mejor, sin considerar la voluntad de Dios, puede ser un problema. Señor, quiero irme de vacaciones, este es mi sueño. Ok. Pero si no es la voluntad de Dios, tal vez te estás exponiendo a algo que tú no puedas manejar. Quiero hacer esta sociedad porque quiero hacer este negocio. ¿Sabes qué? Si el Señor no está ahí, tal vez esa sociedad te va a traer problemas. Lo que sea que quieras hacer. Y por último, este pasaje de Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer y que no hacemos? Poner delante del Señor nuestros planes. Si tú, sabiendo que el Señor sabe lo que tú no sabes, que el Señor entiende lo que tú no entiendes, que el Señor ve lo que tú no ves, y no vienes delante de Él para consultarlo, para pedirle dirección, para consultarle qué es lo que quieres hacer el próximo año, qué es lo que tú quieres hacer con tu vida, qué es lo que tú quieres hacer con tus emociones, con tu corazón, con tu familia, con tus negocios, con tu dinero, con tu casa, que vendo, me voy, hago esto, mejor, ¿qué es lo que todo esto? Si tú sabes que el Señor tiene la dirección, que el Señor conoce todo, y no vienes a buscarlo, pues sabes que hacer lo bueno es consultarlo. No hacerlo es pecado. Es pecado, como cualquier pecado en el mundo. No consultar a Dios para someter nuestros planes nos lleva a cometer errores. Y esos errores siempre tienen un precio. Y a veces el precio es un precio que se paga toda la vida, se paga un momento o se paga por un espacio de tiempo. Pero ese precio, por lo general, es un precio alto. Pero hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, yo, siendo honestos, ¿a cuántos les cuesta trabajo hacer cosas que el Señor sabe que tienen que hacer? ¿A cuántos? Pero es bueno, es agradable y es perfecto. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos ayude a cumplir su voluntad, que nos tome de la mano. A veces somos rebeldes y como que en medio de esa rebeldía decimos: no voy a ceder, no quiero. Pero ¿por qué no más bien decir: Señor, ayúdame a decirte sí? Me cuesta trabajo, lo necesito, estoy cansado de estar estrellándome, estoy cansado de estar sufriendo
pérdidas, angustias, enfermarme por miedos, por temores, por preocupaciones, no tener paz ni siquiera al dormir por enfrentarme a cosas. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame a entrar en el centro de tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Sé parte de mis planes. Sé parte de mis proyectos. Hoy quiero traer delante de ti mis proyectos personales, proyectos, Señor, en mi vida, mis sueños, quiero ponerlos delante de ti. No quiero que mis sueños estén en dirección contraria a tu voluntad. No quiero, Señor, que aún las aparentes bendiciones me alejen de tu corazón. Quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero saber, Señor, que aunque el mundo se esté sacudiendo, mi vida está segura porque estoy en el centro de tu voluntad, Señor. Ayúdame a caminar, Señor. Ayúdame a hacer un sacrificio. Permíteme ocuparme no del día de mañana, sino del día de hoy. Y estar seguro que hoy estoy haciendo tu voluntad. Y mañana ayúdame a ocuparme de que también haga tu voluntad en cada día. Que mi atención, que mi interés y mis fuerzas no estén ocupadas en buscar lo que todo el mundo busca: el techo, el abrigo y la comida, sino que mis esfuerzos estén concentrados en querer estar haciendo lo que tú quieres. Ayúdame a oír, Señor, no mi propio corazón, sino tu corazón. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser como esa María que estuvo dispuesta a renunciar a todo lo que tenía en ese momento para cumplir tu voluntad. Ayúdame a ser como Jesús, para que mi atención no esté puesta únicamente en lo que tengo que pasar hoy, sino en hacer lo que tú quieres, Señor, porque será bueno, agradable y perfecto. Amado Dios, en el nombre de Jesús, colocamos todo lo que somos en tus manos. Colocamos nuestras vidas, colocamos nuestro corazón. Te pedimos, Señor, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Cumple tu voluntad, Señor, en medio de nosotros. Cumple tu voluntad, Señor, al interior de nuestras familias. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz tu voluntad en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.